vamos a hablar sobre el tema 8, operaciones unitarias controladas conjuntamente por la transferencia de materia y la transmisión de carga. Además de todas las operaciones unitarias descritas en temas anteriores, en los cuales la velocidad del proceso estaba controlada únicamente por un fenómeno de transporte, en este tema veremos las operaciones unitarias controladas por dos fenómenos de transporte, en concreto por la transferencia de materia y la transmisión de carga. Generalmente son operaciones de separación en la que hay siempre dos fases en íntimo contacto. A través de la interfase separadora se producen estos fenómenos. Entre estas operaciones se encuentran el acondicionamiento de gases y el enfriamiento de líquidos, líquido-gas, la cristalización, sólido-líquido, el secado, sólido o líquido-gas, y la liofilización, sólido-gas. Acondicionamiento de gases y enfriamiento de agua. Operación unitaria que tiene por objeto modificar las condiciones de humedad y temperatura de una corriente de agua y una de aire, por interacción entre ambas, pudiendo humidificar o deshumidificar este aire, o enfriar el agua. Humidificación. Se tiene cuando se ponen en contacto un gas seco y un líquido caliente. El aire aumenta su contenido de humedad, produciéndose una transferencia de materia líquido-gas, para la cual el agua debe pasar a estado vapor, utilizando su propia energía, por lo tanto se enfría. La deshumidificación del aire se tiene pues, de la misma manera, pero proceso inverso, introduciendo líquido frío y un gas húmedo. Por tanto, el gas se enfría hasta el punto de que condensa, y incorporándose este agua a la corriente de agua. Deshumidificación se tiene cuando se mete un gas húmedo y un líquido frío, el gas baja su temperatura hasta la temperatura de rocío. El segundo apartado trata de la cristalización. La cristalización es la formación de partículas sólidas cristalinas en el seno de una fase homogénea. La solución líquida inicial recibe el nombre de magma. A partir de ella se obtiene la llamada cosecha de cristales, y el resto de la solución, las aguas mables, se recirculan o se desechan. El proceso de formación de cristales consta de dos etapas: la nucleación y el crecimiento. La nucleación es la formación a partir de los iones o moléculas de soluto de núcleos cristalinos de tamaño suficiente para mantenerse en la solución sin solubilizarse. Y el crecimiento es el proceso de aumento de tamaño de los núcleos cristalinos por adición de nuevos iones o moléculas. La fuerza impulsora en ambas etapas es la sobresaturación y la posible diferencia de temperatura entre el cristal y el líquido originada por el cambio de fases. Para generar esta sobresaturación, pues podemos proceder de distintos modos. El primer modo es si la solubilidad del soluto aumenta fuertemente con la temperatura, como es el caso de las sales inorgánicas y alguna sustancia orgánica. Se pasa de una solución saturada a una sobresaturada, disminuyendo la temperatura por enfriamiento. Y si la solubilidad es relativamente independiente con la temperatura, que es el caso de la sal común, pues podemos conseguir esta sobresaturación evaporando parte del disolvente. Y el último, en el caso de la solubilidad es muy elevada, se puede añadir un tercer componente que modifique esta solubilidad. Si se considera el comportamiento de una solución al variar la concentración y la temperatura, se observa que existen tres zonas: la región no saturada a baja concentración, la región metastable tras pasar la curva de solubilidad al aumentar la concentración. En esta zona, pues los cristales ya formados crecen, pero no se forman nuevos cristales.
La cristalización se produce por enfriamiento sin evaporación apreciable. En esto se emplea cuando la solubilidad varía mucho con la temperatura. Se pasa de una zona no saturada a la de sobresaturación. En los cristalizadores evaporadores, la sobresaturación se consigue por evaporación sin que se modifique la temperatura. Esto se representa con la flecha 2. Y por último, en los cristalizadores de vacío se combina la evaporación con el enfriamiento adiabático. Se utiliza cuando se quiere operar con rapidez, como en las anteriores, pero a bajas temperaturas. Como unos tips. Bueno, voy a hablar de secado, que es una operación unitaria, como su propio nombre indica, consiste en liberar agua o cualquier otro líquido de un sólido. Antes del secado, propiamente dicho, se elimina agua mediante mecanismos físicos, como puede ser el centrifugado o mediante filtros de prensa. La humedad que queda se elimina mediante vía térmica. En el secado existe una disminución de agua libre, que es la diferencia entre el agua total de un sólido y el contenido de agua en equilibrio, para una temperatura y una humedad dada. Al estudiar la velocidad de secado de un sólido en condiciones constantes en función de la humedad libre del sólido, se observa que hay un periodo continuo y después un periodo decreciente. El periodo continuo constante corresponde con la situación en el que el líquido forma como una película sobre el sólido, como si este no existiera. Es algo análogo a la humidificación. En el periodo de velocidad decreciente empieza el momento en el que el agua contenida por el sólido no es capaz de formar ya esta película, y siendo la velocidad de secado dependiente de la humedad. Los aparatos en los que se lleva a cabo el secado sobre los secaderos, en lo que normalmente se suele poner en contacto un sólido húmedo purulento con una corriente de aire caliente no saturado. Se produce entonces simultáneamente la transferencia de calor y la transferencia de agua. Es este el caso donde vemos que entra el sólido húmedo, lo calentamos y sale el agua en forma de vapor, y tenemos el sólido seco, que es lo que queremos. También están los secaderos de contacto indirecto, donde el secado se produce sin contacto de la fuente de calor. Este es el caso, donde entra aire seco, caliente, y se seca el sólido, saliendo aire húmedo que ha absorbido el agua liberada por el sólido húmedo. Y ahora hablaremos de los secaderos más comunes, que son los de bandeja, los rotatorios, los de cinta transportadora perforada y los de evaporación súbita o atomizadores. Secaderos de bandeja son equipos en los cuales el sólido se deposita en capas finas y el aire caliente circula por su superficie, evaporando el agua o el líquido que tenga. Secadero rotativo. El sólido desciende a lo largo de un cilindro rotatorio inclinado hacia la salida, secándose por acción del aire que circula. Cuando gira la carcasa, unas placas elevan los sólidos y los esparcen en el interior de la misma. En los secaderos de cinta transportadora, el material a secar se transporta lentamente por una cinta, pasando por unas cámaras de secado. Cada cámara de secado tiene un ventilador propio en el que hacen circular aire caliente por el sólido, secando así el material. Secadero de evaporación súbita o atomizadores. En ellos el sólido húmedo se encuentra en medio de un gas caliente. Es un dispositivo de tipo ciclón, y el agua del sólido se vaporiza bruscamente, obteniéndose un sólido muy poroso. Hola a todos. Ahora voy a hablar de la liofilización, que consiste en eliminar el líquido de un sólido. Este proceso ocurre mediante sublimación, en el que lo que hacemos es
además de otras ventajas. Eso es todo, amigos.